El estado de Veracruz tiene una riqueza cultural enorme y es una de las más bonitas de todo el país. Su diversidad es tan grande y una de las características más interesantes que la conforman son las leyendas, los mitos y las historias que tus abuelos se las han contado a tus padres y tus padres a ti, y así de generación en generación, pero que tienen una magia que las hace únicas y estas se vuelven representativas de los municipios que conforman el estado. Algunas son muy famosas, pero otras muy poco conocidas. Entre las no conocidas, ¿qué pasaría si te digo que existe una historia convertida en leyenda que al saberla te imaginarías una película de terror? La historia de un delito atroz cometido por una persona, la cual recibió un castigo brutal y extremo, una venganza donde se hizo justicia de una manera un poco alterada. Para esto, viajamos hasta el municipio de Lerdo de Tejada, perteneciente a la región del Papaloapan, donde sus calles arrastran un aterrador pasado que ha marcado y ha manchado de por vida al pueblo. Hablo de el caso Pastián, un hombre que asesinó, torturó y abusó de un niño para después esconderse. Sin embargo, no contaba con la gente que salió a buscarlo para vengarse. Pero qué sorpresa se llevaron, que al momento de matarlo, él no moría y aseguraba un pacto con el diablo. Sorprendente, ¿no? Pues, ¿qué pasaría si te digo que esto fue real? Y aún queda gente que pasó por ese momento. Acompáñame a descubrirlo, porque hoy presentamos el viejo Pastián, el hombre que juró venganza. ¿Qué tal, amigos? Soy Ángel Tox y sean bienvenidos a una nueva edición más de este canal. En esta ocasión traemos un documental de una leyenda urbana que sí pasó en este pueblo, la leyenda de Pastián. En breve, ¿quién fue Pastián? Pastián fue un hombre que llegó a esta ciudad hace mucho tiempo para causar el terror y dejarlo marcado de por vida a toda la gente que vive en este pueblo. Pastián fue linchado, quemado y torturado vivo, y no moría. ¿Por qué? Tenía un pacto con el diablo, o eso es lo que él afirmaba a carcajadas, riéndose de la gente que más se enfurecía y más estallaba para torturarlo y acabar con su vida, pero no podían hacerlo. Existen muchas versiones que se han ido transgiversando conforme a los años, pero hoy nos encargaremos de buscar la realidad y lo que pasó en ese tiempo. Todo esto con la ayuda de gente importante que estuvo en ese tiempo. Cabe percatar que ya no queda mucha, todas han muerto, pero hay gente que se acuerda y que le contaron esa historia y sí es real, pues en todo Lerdo cualquiera que le preguntes te va a contar la historia de Pastián, el hombre que aterrorizó esta ciudad torturando a un niño, el cual fue encontrado días después sin vida y demasiado torturado, violado, incluso le introdujeron un palo por el recto. El hombre se dio a la fuga y el niño no aparecía, lo que causó curiosidad y una alarma para su familia, la cual comenzó a buscarlo hasta que lo encontraron, cerca del panteón, pues hasta allá fue donde se lo llevó. El hombre no aparecía hasta que fue encontrado días después en una comunidad llamada La Nueva Victoria, o eso es lo que se cuenta. Muchos dicen que lo encontraron cerca de aquí del pueblo, a las afueras, atrás de un ingenio, el cual ya no existe. El lugar se llama La Lima. Fue traído por la gente del pueblo, donde se reunieron con él, donde ahora es un teatro, para torturarlo y reclamarle por qué había hecho eso. El hombre se reía. En lugar de que sufriera dolor, parece que para él era como si lo estuvieran alabando. Fue arrastrado por las principales calles del pueblo, las cuales hoy en día todavía existen, e incluso también lo castraron. Fue una señora la que lo castró, la cual no hace mucho tiempo murió. También otra de sus torturas fue que lo arrastraron con una carreta, con caballos, y también incluso le pasaron un tractor por encima, pero el hombre no moría. Fue arrastrado por las calles hasta llegar a la carretera, pasando por una gasolinera, la gasolinera de los Montalvos, la cual todavía existe. Finalmente, llevaban arrastrando al hombre por una calle llamada La Recta Final, la cual es la última calle del pueblo que da hacia el panteón, donde fue enterrado afuera del panteón y todavía existe el lugar donde está enterrado. Esto y otras cosas más descubriremos
este día donde hablaremos de Pastián, el hombre que terrorizó Lerdo y juró vengarse. En Lerdo, toda la gente sabe de este caso. Para las nuevas generaciones, una leyenda impresionante, pero para los nativos de gran edad que llevan toda una vida viviendo aquí, es una gran anécdota que presenciaron. Como fue hace muchísimos años, este suceso, la información se ha transgiversado y la historia ha tenido diferentes versiones. Se le ha modificado, pues muchas generaciones han crecido desde que esto pasó. Cronistas que estudian la historia de Lerdo se han topado con este relato en sus investigaciones y los han dejado boquiabiertos. Hasta donde yo conozco y sé por las personas antiguas que nos han comentado, la historia de Pastián fue pues un hecho lamentable que marcó una situación bastante difícil en nuestro municipio. Todo comienza por el haber violado a un pequeño que se desapareció porque el niño lo asesinó, lo mató, y desde un lugar más antes, por las lomas, fue encontrado por una persona, y desde que venía por camino, las personas antiguas nos comentaron y como él lo venían golpeando, pero él no podía morir. Delito más grande que no fue él enterrado en el cementerio, sino fue enterrado afuera, en la esquina de lo que es el cementerio aquí de Lerdo de Tejada. Yo desde los 5 años aquí estoy en Lerdo de Tejada, ¿sí? Mis padres nos traían continuamente. Desde los 5 años nos tocó ver muchas cosas. Definitivamente pues así es, ¿no? Es cierto, quizás tendría ahí unos escasos 4, 3, 2 años, ¿no? Me tocó, por ejemplo, investigar a varias personas, por ejemplo, a don Ricardo Rodríguez, una persona ampliamente conocida aquí en Lerdo de Tejada, que se dedica al negocio y vende hot dog, todo el mundo lo conoce aquí. Él me comentó y dice, mira, pero yo no te voy a asegurar, ve a ver al señor Sosa, ¿sí? Y fui a ver al señor Sosa y ya le platicó que sí, que así había sido, que había pasado todo lo que había pasado, y que sí, que había pasado un hecho un poco medio, pues, paranormal, porque cuando él se muere, se oscurece. Entonces son cuestiones que, pues, te impresionan. Se cuenta en general que Pastián llegó a la casa de una familia en busca de un favor. La madre de familia prestó uno de sus hijos para que lo ayudara. Sin embargo, esto fue lo peor que pudo hacer. En el 1957, cuando ese señor supuestamente llegó a una casa de una señora, de una humilde señora, preguntando por alguien, y entonces la señora, muy amable, como es la gente de Lerdo, le dijo, sí, ese señor vive en tal lado. A ver, hijo, ven, acompaña al señor y muéstrale dónde vive la persona que él anda buscando, allá donde vive fulano, que no sé qué, por aquí. Y le dijo al señor, mire, mi hijo lo va a acompañar a la casa de ese señor. Empezó a anochecer y el niño no regresaba. Llegó la noche y no regresó, y la gente empezó a alterarse y empezaron a buscar al niño y no lo encontraron hasta que encontraron el cadáver del niño totalmente muerto y con mordeduras en los senos y en los glúteos y con la evidencia que lo habían violado. Y es así que siguieron buscando a esta persona, quien ya no estaba por ahí, y al otro día siguieron buscándolo y se corrió la voz. Se dice que, al encontrar a Pastián, una caravana de personas enardecidas lo llevaron hasta Lerdo, donde su calvario estaría a punto de pasar, pues fue castigado con todas las torturas que se venían a la mente en ese momento. Me recuerdo muy bien que en ese entonces Chucho Nolasco tenía una carpintería en la calle Hidalgo y salió con un martillo y le pegó unos martillazos, alcanzó a pegarle en los brazos y aquí en la espalda. Así lo llevaron atado de las manos y del cuello y de la cintura, varios tipos a caballo y en burros,
hasta la comandancia. Al momento de ser entregado en el palacio, fue encarcelado, pero la gente entró hasta la prisión para seguir aventándole piedras e intentar castigarlo. Esto hizo que el comandante de policía lo liberara y lo entregara al pueblo, para que hicieran con él lo que quisiera, ya que él no permitiría que siguieran con el escándalo en el lugar. Pero la gente se subió arriba de ese local y desde arriba le estaban tirando cosas adentro de la celda, y entonces en ese entonces el secretario del ayuntamiento, el señor, determinó que se lo llevaran porque iban a derrumbar había tanta gente arriba del local donde servía de cárcel, que estaba propenso a que se desplomara, y era grande la turba, y entonces para no enfrentar esa situación dio la libertad, lo sacan y seguían golpeándolo, tirándole cuanto podían, cuanto tenían a la mano, se quitaban el cinturón y con la hebilla le pegaban, y llegando a la esquina donde vivía don Eduardo Oliva y su esposa doña Cristina Ambel, allí en esa esquina, llegando a la esquina, ahí junto estaba la tienda de don Chucho Rojas, la madre del niño, de uno de los jinetes de un burro, le sacó el machete y le cercenó los testículos con el pene, y ahí empezó un sangrado enorme, y inmediatamente cayó, ahí donde hoy está un Oxxo, ahí cayó. Bastián estaba siendo arrastrado por las principales calles de aquel pequeño pueblo que se encontraba en desarrollo. Entonces, en aquel entonces, el secretario general de San Francisco les ordenó a todos los obreros que no quería ver a ninguno inmiscuirse en ese linchamiento, porque todo aquel que se viera en eso lo iba a suspender del trabajo. Pero un tractorista que venía saliendo del ingenio le dijeron, pásale encima, y le pasó encima la llanta del tractor. Definitivamente, esto no pasó ayer, por lo que encontrar personas que lo hayan vivido y que hayan estado involucradas en este linchamiento no es posible, pues la mayoría ya han fallecido. Sin embargo, queda gente que en ese tiempo eran tan solo unos niños, pero que se dieron cuenta de este suceso. Estaba yo cursando el 4º grado de primaria en escuela artículo 123 José Sáenz, en el ingenio El Naranjal, como antes así se llamaba, el hoy San Francisco. Llegó un señor a esta ciudad, antes pues era pueblo, ¿no? Pidiendo posada en la casa de una familia en la colonia Paulino Ortiz. Llegó el momento en que a la señora de la casa le pidió prestado a su niño para que lo acompañara a hacer un mandato. La señora con gusto lo prestó y salieron, pero este señor al niño se lo llevó a la salida del pueblo, rumbo al panteón, a donde le hizo cosas de alto grado, lo violó, le cortó sus testículos y le introdujo un palo por el recto. Un niño de aproximadamente 10 u 11 años. Al final todo coincide: un hombre, un niño, una desaparición y un pacto con el diablo que juró venganza. Se juntó la gente del pueblo porque antes era ley aquí en Lerdo de Tejada. Si la autoridad no hacía nada, la gente tomaba sus riendas por sí propias, porque tenía que haber justicia. El pueblo no iba a dejar que este hombre se saliera con la suya, por lo que no se cansaron hasta encontrarlo. Hay un lugar que se llama La Lima.
que está después de la Campana, por los cañales que están atrás de la colonia El Zacatal. Llega usted hasta La Lima y ahí encontraron a ese señor. En esquina a donde hoy está el Teatro de la Ciudad, vivió un señor de nombre Eduardo Oliva, papá de la profesora Cristina, que fue esposa del señor Aguirre. Don Eduardo ahí tenía una tiendita, pues vendía dulces, vendía cosillas para sobrevivir. Había un árbol en la esquina y en ese árbol los hombres, la gente, ató al señor y la mamá del niño lo castró. En público, ahí delante de toda la gente, lo castró. Y empezaron a caminar con él desde donde hoy es el Teatro de la Ciudad, llegaron a la esquina del Querido. Doblaron para salir hasta la carretera, entrar al Ingenio San Francisco. Al entrar al Ingenio San Francisco, un señor que lo apodaban Mano Chiquita manejaba un tractor. Subió al tractor y le pasó el tractor por encima al señor. Lo levantaron y lo seguían caminando, porque no sé qué poder tenía ese hombre, porque ese hombre nada más se retorcía. Por más que Pastián sufría torturas inimaginables, le pasó un tractor, lo quemaban, lo iban arrastrando por todo el pueblo. Pastián no hacía nada. Algunos dicen que solo se reía a carcajadas, y es como si le estuvieran haciendo caricias. Al pasar por la gasolinera que antes dueño era don Juan Montalvo, les regalaron una lata de gasolina. Caminaron rumbo al panteón y ya a medio camino lo bañaron de gasolina y le prendieron fuego. Decían los hombres y las mujeres, porque antes eran tan buenos los hombres como las mujeres para luchar, que el hombre nada más se retorcía y se oía como tronaba la piel y no se quemaba, no moría. Y llegaron hasta el panteón con él y lo enterraron en una esquina del panteón. Ahí lo enterraron, que a los 3-4 días decían que había desaparecido. Empezó esa leyenda que Pastián había desaparecido. Después de que Pastián fue enterrado, por fin, habían podido vencerlo, después de tanto trabajo que les costó. Pero algo que coincide con la narración de personas que lo vivieron y los que cuentan la leyenda, es que se dice que esa tarde, al finalizar su entierro, el cielo se oscureció. Se puso como oscuro, una neblina. Vino una neblina como cuando amanece mucha neblina que va a haber sol en el día. Pero esta era como una neblina de tristeza, de no sé qué, así como que algo feo. ¿Cómo era Pastián? Al día de hoy, para las personas que quieren saber más a fondo esta historia, es imposible tener una foto o alguna evidencia de cómo fue este hombre. Incluso encontrar más evidencia histórica que nos demuestre que esto pasó es difícil, más que el recuerdo de la gente que estuvo en ese entonces, que lo cuenta como si hubiera sido ayer. Pues decían que era moreno, de pelo como chino, así, piel gruesa, de 30 a 40 años, sí. Hasta la fecha de hoy, por más que parezca increíble, todavía vive uno de los señores de los que en aquel entonces lo arrastraron a caballo. Sin embargo, al estar muy viejito, la familia no quiso que se molestara para contar lo que pasó, pues es una persona ya bastante delicada. Hay una persona muy familiarizada con este tema, y más que un testigo, es alguien importante, pues al final de cuentas también terminó perjudicado por Pastián. Se trata de el hermano del niño que asesinó, y él más que nadie conserva el relato que su madre le contó, y nunca había hablado del tema, ya que es algo que a él no le gusta.
Sin embargo, llegó el día en el que, de su boca, sale este fatal relato. Yo soy Lorenzo Delgado Martínez, hermano del difunto Santiago Delgado Martínez. Pastián fue el que mató a mi hermano, que se lo pidió a mi mamá prestado para ir, que le iba a comprar unos zapatos. Eso fue lo que nos contó mi mamá, porque iba a comprar unos zapatos Pastián y ya le dijo Felicita, porque mi mamá se llama Felicita Martínez Canela y mi papá se llama Francisco Delgado Alonso. Entonces dice, préstame al niño, dice, porque le voy a ir a comprar unos zapatos, y me dijo Juan Canela que lo llevara, que le íbamos a comprar unos zapatos. El difunto Pastián era cortador de caña y llegó aquí a Lerdo. Mi mamá le daba de comer, entonces pues había una amistad ahí, puede decir de unos años ahí. Ya mi mamá le dijo, sí, llévatelo, dice, pues había confianza, se lo llevó a mi mamá. En eso llega mi tío Canela llega y le dice, oye, Felicita, ¿y Santiago? Dice, pues, tú me dijiste me dijo Pastián que se lo prestara, que le iba a ir a comprar unos zapatos con él. No, yo no dije nada. Entonces empezaron a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo. Y mi mamá, pues aferrada, se aferró a buscarlo y empezó a preguntar, oye, ¿no viste a fulano de tal? No, sí, por aquí acaba de pasar. Entonces, en el camino viejo, que es la alcantarilla de acá Bermejo, ahí encontraron al niño. Al niño lo encontraron con picayelo, puras picadas de hielo y un palito en el anito. Todo Lerdo de Tejada se unió a buscarlo y lo fueron a buscar y se lo llevaron acá. Iba el camino que va para la bajada de los Apompos, para allá iba en ese camino. Entonces, pues como se regó toda la bola, agarraron y lo alazaron y lo traían alazado arrastrando de un caballo. Llegó la policía y se lo quitó a los que los traían alazado y lo metieron a la cárcel. Todo Lerdo se unió, mucha gente en ese entonces. De todas las terribles torturas que le hicieron a Pastián, una de las que más llama la atención para toda la persona que conoce este relato es cuando le mutilaron sus partes. Esto como una manera de venganza al abuso que cometió en el niño. No me acuerdo de la persona que le prestó la faca o el machete a mi mamá. De eso sí no nos contó, porque llegó mi mamá y a pedir al preso y dijo el comandante, yo les entrego, aquí ustedes saben lo que hacen, yo no quiero destrucción aquí en el palacio, ¿no? Mi mamá llegó con un cuchillo y le cortó el racimo completamente. Lo agarraron y lo arrastraron toda la Hidalgo. Y que le pasó, dice mi mamá, que le pasó un carro le pasó encima y no logró matarlo. Y hicieron un hueco a las afueras del panteón, un hueco donde estaba el árbol, ahorita que hay unas bancas, porque Pastián no está dentro del panteón, ahí no está Pastián. Entonces, como estaba adentro del hueco, ahí lo vaciaron al señor, le echaron gasolina. A ese difunto lo quemaron vivo, porque todavía estaba vivo, no moría. Cuando le echan la gasolina lo prenden. Entonces al prenderlo, dijo él que él se iba a vengar, que él iba a volver a salir, porque decían que tenía pacto con el diablo. Entonces lo empezaron a echarle tierra y lo enterraron. Y cuando lo estaban enterrando, que estaba prendido eso, dice mi mamá que se puso el cielo negro, que se oscureció. La tumba de Pastián es una reliquia que todo el que escuche esta historia se interesa por ella y por encontrarla. Sería una gran prueba de que todo esto sí pasó. Sin embargo, muchos dicen que no se le puso ninguna lápida, ni mucho menos una cruz, por lo que solo se sabe que quedó afuera del panteón, mas no la ubicación exacta. Nosotros no nos quedamos atrás y fuimos al panteón a buscarla. Pastián fue enterrado afuera del panteón debido a que no lo dejaron entrar porque su pacto con el diablo era más fuerte y eso no era sagrado. Entonces fue enterrado afuera del panteón. Según lo que nos han relatado, en esta zona está enterrado Pastián,
No sabemos por dónde, ya que fue hace muchísimo tiempo, ya más de 70 años, y no sabemos en dónde, pero justamente aquí, en este panteón, a las afueras del Panteón de Lerdo de Tejada, es donde fue enterrado. Al día de hoy, su tumba existe, pero no tiene nombre, ni siquiera existe una lápida, por lo que no sabemos dónde está Pastián. Lo único que nos consta es saber que está debajo de esta tierra enterrado. Días después de este suceso aterrador, ¿qué fue lo que reventó en el pueblo que llamó curiosidad que Pastián no estaba? Esto relatado por el antiguo sepultero que en ese entonces se encargaba de estar a cargo de este panteón, cuidarlo, darle mantenimiento y además enterrar a la gente. ¿Qué pasó con este señor? Que según él, el cuerpo de Pastián no estaba. Y entonces llamó la atención del pueblo, que empezaron a decir, ¿qué pasó aquí? Después de todo lo que había pasado y ese terror que habían experimentado, no era raro que este sujeto no estuviera aquí. Debido a su pacto con el diablo, este hombre se había escapado de aquí, o eso es lo que se dice. La gente que hemos investigado, que se acuerda de ese momento, nos narra que eso fue lo que se vivió en ese entonces. Pastián no estaba en el panteón. Como les dije, Pastián fue enterrado afuera del panteón. Muchos dicen que en la entrada, muchos dicen que en cualquier zona, que del lado izquierdo, que del lado derecho, que atrás del panteón, pero nunca adentro. Me encuentro caminando en un callejón a orillas del panteón, donde hace tiempo, cuando pasó esta historia, pues este territorio no era como el que estamos viendo. Era cubierto en cañales debido al auge del azúcar, de los ingenios cuando comenzaban en aquel entonces, en esta pequeña villa que no era una ciudad. Aquí tiene que estar enterrado Pastián. En alguna de esta locación, muy difícil encontrar esa tumba, ya que no cuenta con una lápida, como lo he dicho, ni siquiera un mausoleo, algo que diga que ahí está Pastián. Pero lo que con certeza está garantizado es que está fuera de este panteón. Actualmente alrededor de este panteón, que es el primer panteón de Lerdo, el Panteón Viejo, ya cuando Lerdo era un poco más desarrollado, fue el primer panteón. Actualmente hay tres, uno de un lado y otro de aquel lado del panteón. Esta fue la zona donde está enterrado Pastián. De hecho, podemos ver que es la parte más vieja del panteón debido a la barda que ya está en completa ruina. Es una barda muy vieja, la cual representa en aquel entonces cómo estaba dividido el panteón. Aquí terminaba. Vemos cómo está y cómo hay tumbas nuevas, pero se pueden observar tumbas muy viejas, como esta tumba que se puede ver aquí. Es muy probable que bajo mis pies se encuentre la tumba de Pastián. No sabemos en qué locación, porque la gente de aquel entonces ya no existe. Toda murió y los que quedan son gente que en aquel entonces eran niños, los cuales nos cuentan los relatos que hemos estado presentando. Lo que los ojos de las personas que en aquel tiempo acababan de presenciar no tenía por dónde explicarse. No cabía en sus mentes lo que acababa de pasar, ya que este hombre por nada del mundo perdía la vida, y lo desgarrador es que afirmaba tener un pacto con el diablo. Y sobre todo, ¿por qué se oscureció el cielo? Habrá sido una coincidencia, pero poco importó, ya que fue vencido. Sin embargo, este hombre juró vengarse. Igual, este hecho desencadenó una serie de consecuencias, ya que lo que había pasado había llegado a oídos de lugares importantes del estado. Incluso se dice que México. Yo llego a estudiar a Jalapa en el 1960 y me preguntan mis compañeros y los maestros que si porque yo les dije, bueno, yo vengo de la secundaria Juventino Muñoz de Lerdo de Tejada. Oye, vienes de Lerdo y todavía siguen cometiendo actos de brujería y de linchamientos. Ese acto provocó un desprestigio de Lerdo a nivel nacional y que no había las cadenas de hoy de difusión, sino iba a ser un escándalo mundial, porque eso dejó muy mal parado a Lerdo de Tejada y a toda la comunidad, a la sociedad,
y algunas personas hasta negaban ser del Lerdo de Tejada por esa vergüenza que cargaban. Incluso yo siempre he tenido el aquel de que a través de esa muerte el pueblo se salvó. Porque en lugar de ir parado, delante del pueblo va como el camarón, como el cangrejo para atrás. A través de los años a mí esa historia no se me olvida. Aunque yo era niña. Pues si yo nací en el 47 y estaba yo en cuarto año, podría yo haber tenido 10 u 11 años. Pero yo he tenido esa idea que por eso Lerdo está como está. Y para mí hay días como que si ese señor viniera a un reclamo, a decir ahora tienen lo que merecen por lo que me hicieron. Que a veces hay cuestiones que pesan en la vida, las acciones que se hacen, puede ser que tenga o puede ser que no tenga, pero la verdad Lerdo ha vivido inclemencias, ¿sí? No podría decir que sí ni que no, pero la verdad como que para Lerdo pesa eso, porque no hay la visión necesaria para que Lerdo salga a flote. Y puede ser que las malas vibras de lo que pasó pudiese ser tener un resultado con lo que seguimos viviendo hasta la fecha. Se saló, eso es lo que dicen, el pueblo quedó maldito. No hay progreso aquí en Lerdo. Por mucho que hagamos, no hay progreso. Pues presidentes van, presidentes vienen, y buenos presidentes, y no hay progreso. No hay progreso por la misma razón que él maldijo al pueblo, dice mi mamá. Muchas pruebas no hay, pero una amenaza que a nadie se le olvida de Pastián es que juró venganza. Él dijo que iba a volver y acabaría con este pueblo. Y lo curioso es que, como nos relatan estas personas que han estudiado esta historia y que fueron testigos, además de que llevan viviendo mucho tiempo en Lerdo, encuentran esta coincidencia. El pueblo no avanza y parece un lugar maldito, con cada problema que pasa: corrupción, falta de trabajo, lugares en completo abandono, casas abandonadas, empresas en quiebra y la falta de movimiento y muy poco avance hacia el futuro. Estas situaciones respaldan la teoría de que en verdad Pastián maldijo al pueblo, un pueblo que está condenado a no sobresalir y no avanzar, como si estuviera encerrado en una jaula sin salida, y el progreso no brilla por ningún lado. Y cuando parece que la luz del sol va a brillar, de repente una nube con tormenta llega a tapar esa luz. ¿Será que cada día que pasa en Lerdo corre peligro, esperando la venganza de Pastián, que puede llegar en cualquier momento? ¿O simplemente es un caso más para la historia de que con la gente de Lerdo no se juega y harán todo por no dejarse de nadie? Sin duda, es un misterio lo que pasaba con Pastián y los poderes que afirma la gente que tenía. Una historia real con un giro paranormal que hace que este caso tenga que ser conocido por más gente y no solo quedarse entre las voces del pueblo, ya que todo lo que pasó sin duda fue sorprendente. Esto fue Pastián, el hombre que juró venganza. Sin más que decir, gracias y adiós.